Muy buenas noches, amados hermanos. Estamos viviendo tiempos de cuarentenas, ¿sí? Tiempos difíciles, en la cual vemos a la humanidad, ¿sí? Muy angustiada, con sus vicios, miserias, muy necesitadas de ayuda, pero nosotros estamos aquí, ¿sí? En este encuentro online, en la cual podemos en nuestros hogares abrir la palabra de Dios y ver en ella qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y me estaba preguntando, ¿qué podemos hacer nosotros en estos tiempos? ¿Qué puede hacer la iglesia? ¿Qué quiere hacer Dios en este siglo XXI? Sabemos que nuestro Dios es muy misericordioso, pero nosotros ¿somos misericordiosos? ¿Sí? El Señor Jesucristo, allí en Lucas, en el capítulo 6, versículo 36, dice: Señor, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Sí? Así que miren cómo el Señor Jesucristo nos enseña en esta noche que tú y yo, que la iglesia, tenemos que ser misericordiosos, así como Él es misericordioso. Esta palabra misericordia en griego es la palabra eleo, con doble E, eleo, que significa compasión. Es como poner el corazón en la miseria del otro. Es una virtud, podemos decirlo, suprema, dirigido al necesitado. Es como sentir una simpatía, ¿sí? Como un acto de bondad hacia la miseria del otro, rodeado posiblemente de muchas debilidades, pero manifestada en actos, en acción de parte del que tiene misericordia, ¿sí? La misericordia encierra un acto de bondad, ¿sí? Lo vemos permanentemente en el trato de Dios con su pueblo Israel. Y es donde se apoya el hombre cuando pide perdón, cuando sabe que ha pecado y ha desobedecido a Dios, ¿sí? Allí en Números, en el capítulo 14, versículo 19, allí a través de Moisés, Dios dice lo siguiente: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Así que vemos allí a Moisés, ¿sí?, intercediendo por el pueblo, por misericordia, ¿sí?, porque cometió errores, porque desobedeció, ¿sí? Pero también hay una gran lección para que el hombre, para aquella mujer que ha cometido un pecado, se puede refugiar, puede apelar a la misericordia de Dios, ¿sí? La Biblia nos enseña que la naturaleza entera nos habla de la misericordia de Dios. En el Salmo 119, versículo 64, allí dice Dios: la tierra está llena de la misericordia de Dios, ¿sí? El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfesos, dice que Dios es rico en misericordia, ¿sí? Hay abundancia de misericordia en el corazón de Dios, ¿sí? Y dice la Biblia que su misericordia es para siempre, ¿sí? Y que cada día su misericordia es nueva en cada mañana. Qué hermoso es pensar, ¿sí?, en este tiempo de cuarentena en que nuestro Dios es un Dios misericordioso. En el libro de Tito, en el capítulo 3, versículo 5, allí dice el apóstol Pablo al joven Tito, dice: nos salvó por su misericordia. Qué bueno es pensar esto, ¿sí?, que si somos salvos, si tenemos vida eterna, si un día estaremos con Dios, es por su infinita misericordia, ¿sí? En 1 Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, nos habla el apóstol Pedro acerca de la esperanza que nosotros tenemos en el futuro, gracias a la resurrección de Jesucristo. Dice así la palabra de Dios:
Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vemos entonces allí cómo el apóstol Pedro, ¿sí?, pensando en nuestra esperanza, ¿sí?, entonces él lo apoya en su argumento en la resurrección de Jesucristo y menciona allí por la grande misericordia del Señor, ¿sí? La parábola del buen samaritano, queridos hermanos, allí vemos a la misericordia en acción y todos se nos pide que vayamos y que imitemos esa misericordia, ¿sí? Allí en Lucas, en el capítulo 10, versículo 37, dice el Señor Jesucristo, ve, dice, y haz tú lo mismo. Tenemos que nosotros manifestar la misericordia que manifestó allí el buen samaritano. Cómo vio a este hombre allí tirado en el suelo, cómo él se acerca, cómo cura sus heridas, cómo le da allí un vendaje, pero no lo abandona, lo lleva al mesón y lo cuida de él. Y también provee para el futuro. Qué acto de misericordia, cuánto tenemos que aprender. Pero mis queridos, hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de la misericordia de Dios. Ser misericordioso significa tener hacia los hombres la misma actitud que Dios tiene, ¿sí? Pensar acerca de los hombres como lo hace Dios, sentir por ellos lo que Dios siente, actuar hacia ellos como lo hace Dios, ¿sí? Así que podemos decirlo que si nosotros pretendemos ser misericordiosos, tenemos que poner nuestra mirada en Dios, cómo Él piensa, ¿sí?, cómo Él siente, cómo actúa relacionado al hombre. Ahora, pensando, queridos, en una propuesta, en el tema, o mejor dicho, para desarrollar el tema, vamos a considerar la misericordia en 4 aspectos, ¿sí? En primer lugar, la misericordia tiene que ver con actitud, ¿sí? La misericordia entonces tiene que ver con la actitud. ¿Y qué es la actitud? La actitud es nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de responder. Así que la misericordia, queridos, es lo contrario al egoísmo. Un hombre que se concentra en sí mismo no podrá poseer en su corazón la misericordia, ¿sí? Así que la misericordia es el acto del hombre para quien las necesidades de otros son más urgentes que las suyas y los problemas de los demás más graves que los suyos, ¿sí? Así que miren qué importante entonces es esta mirada, ¿sí? La misericordia tiene que ver con nuestra actitud. Y muchas veces los problemas y la necesidad del otro es más importante que lo nuestro. Por lo tanto, estamos manifestando que tenemos poca misericordia o que no tenemos misericordia, ¿sí? Así que, queridos, entonces, en primer lugar, la misericordia tiene que ver con nuestra actitud. En segundo lugar, la misericordia tiene que ver con alguien. ¿Cuántas personas conocemos que se consideran como nada, como nadie, como menos que nada, y concurren a nuestros templos, ¿sí?, y se acercan a nosotros? Entonces, ¿cómo es esta misericordia? No es una atención hacia la humanidad, sino a una persona que se considera nada o menos que nada, con grandes carencias, que nadie se ha ocupado de ella. Para muchos, el reclamo de alguien es una gran molestia. ¿Cuántas veces vemos en las Escrituras a Jesús ocupado de personas en forma individual, ¿sí? Y lo vemos allí al Señor con la mujer samaritana, y lo vemos a Jesús con Pedro. Pero supongamos que una samaritana
se acerca a nuestros templos? ¿Sí? ¿Y cuántas veces han estado y nadie se ha acercado? Ni los ha saludado, ni los ha mirado. Esa persona introvertida, tímida, aislada, con la autoestima baja, a veces está 15 minutos o media hora y se siente como que no es nada y se aleja y se retira. ¿Cuánta necesidad tiene de un alguien que la mire, que la abrace, que le preste atención? Así que miren qué importante entonces es esta misericordia que tiene que ver con la actitud, que tiene que ver con alguien. En tercer lugar, la misericordia tiene que ver con acción. Actuar con misericordia significa entonces tener un sentimiento, ¿sí? No es suficiente, mejor dicho, tener un sentimiento o una simple emoción, sino que es acción. Es una acción transformadora por individuos en particular. Esta misericordia mora en el corazón, pero se expresa por medio de la acción. Hay un deseo inmenso de ayudar, pero es como le sucedió al buen samaritano. Queridos, en nuestros corazones puede existir la compasión, pero la misericordia es como el brazo extendido, ¿sí? Si no hay compasión, no hay misericordia. Y si no manifiesto un acto de misericordia o una acción, es porque no tengo compasión. El Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca y salen pensamientos y acciones. Así que la compasión, mis queridos, la misericordia tiene que ver con la acción, ¿sí? No es solamente sentimientos y emociones, sino son actos que nosotros podemos de alguna manera ayudar al otro. Pero en cuarto lugar, la misericordia tiene que ver con una apreciación. Actuar con misericordia significa tener una apreciación conmovedora de otras personas. El poder no de concentrarse ciegamente en ellas, sino de sentir deliberadamente en ellos y en la vida desde su punto de vista. Significa poder colocarse en el lugar de la otra persona hasta el punto de poder ver con sus ojos, pensar con su mente y sentir con su corazón. Por lo tanto, la misericordia es mucho más que una onda de compasión emocional, sino la voluntad de olvidarse de uno mismo y de hacer el esfuerzo deliberado, ¿sí? Y consciente de apreciar al otro. Estamos tan preocupados, queridos, y más en este tiempo de pandemia o de cuarentena, estamos tan preocupados por nosotros, por nuestros propios sentimientos y emociones y pensamientos, que muy pocas veces, ¿sí? Por no decir nunca, tratamos deliberadamente de apreciar la mente, el corazón y la vida del otro. Qué importante es esto. Mirar con el ojo del otro, pensar con la mente del otro, ¿sí? Actuar, o mejor dicho, sentir con el corazón del otro. Qué importante es esto para que nosotros podamos discernir, podamos apreciar la verdadera necesidad que tiene la otra persona, ¿sí? Así que, ¿de qué manera, mis queridos, la misericordia facilitaría la ayuda? ¿De qué manera? ¿Cómo nos ayudaría en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, cómo la misericordia nos estaría ayudando? En primer lugar,
facilitaría la comprensión. Siempre hay una razón por la cual una persona piensa como piensa. Y al actuar con misericordia podemos entrar en la mente y el corazón de esa persona. Y al ver las cosas con sus ojos podemos comprender esa razón. ¿Sí? Supongamos que viene una persona muy necesitada y se acerca un otro, ¿sí?, con una gran compasión, con misericordia, y esa persona seguramente abrirá su corazón y su mente y le podrá transmitir las razones, las causas por las cuales ha llegado a esa situación. ¿Ven, queridos, cómo la misericordia puede ayudar a comprender mejor la situación de la persona? En segundo lugar, nos facilitaría la conducta a seguir. No solamente a comprender, sino cómo actuar, qué hacer con esa persona. Nuestra misericordia nos impulsaría a conocer los detalles por la cual una persona actúa como lo hace. Al conocer el detalle de los hechos, facilitaría el perdón. Dejaríamos posiblemente de juzgarlo. Nadie tiene derecho a condenar, queridos, a otro hasta que no hayamos estado en esa misma situación, hasta que no haya enfrentado a esas mismas tentaciones y hasta que no hayamos atravesado por esas mismas dificultades. ¿Cuántas veces queremos comprender lo que le pasa al otro de acuerdo a lo que nosotros conocemos? Y muchas veces queremos interpretar los hechos del otro en base a nuestra experiencia, en base a lo que nosotros, ¿sí?, hemos vivido. Y algunos quieren interpretar lo que le pasa al otro, ¿sí?, en base a opiniones, en base a cuestiones filosóficas, psicológicas, en base a libros, a la biblioteca que se tiene. Pero qué importante, queridos, es escuchar a la persona y poder entender su situación, poder entender sus momentos de tentación, poder entender sus dificultades. Y de esa manera, entonces nosotros podríamos entender de qué manera podemos actuar. ¿Sí? El Señor Jesucristo, ¿sí?, nos dice allí que vivió una experiencia singular, cuando Él se encarnó, cuando Él se hizo hombre. Allí en Hebreos, en el capítulo 4, versículos 15 y 16, dice allí la palabra de Dios, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es, queridos, Jesucristo se hizo hombre. Él tuvo un cuerpo similar a nosotros y fue tentado en todo, pero sin pecado. Él entiende, queridos hermanos, lo que es estar en este cuerpo. Él ha experimentado, ¿sí?, en carne propia las necesidades, lo que es tener hambre, el dolor, el sufrir, el rechazo, el menosprecio, los latigazos, ¿sí?, las bofetadas. Cuánto Él vivió, todo lo que Él experimentó. Por eso Él puede comprenderte, Él puede entenderte
y manifestar misericordia para con nosotros, porque Él, el creador del cielo y la tierra, se hizo hombre y puede entenderte y puede comprenderte. Qué bueno es esto, que nosotros también, en forma empática quizás, ¿sí?, ponernos allí en el zapato del otro para poder discernir, para poder apreciar mejor esa situación de tentación, esas dificultades y problemas y conflictos que la persona ha tenido. Pero en tercer lugar, queridos, la misericordia nos ayudaría, o mejor dicho, nos facilitaría la colaboración, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, allí dice la palabra de Dios: nosotros somos colaboradores de Dios. Así es, queridos hermanos y hermanas, somos colaboradores de Dios. Así que estamos colaborando con Dios para ayudar a las personas. Pero muchas veces al ayudar puede suceder que no es exactamente lo que la persona necesita, ¿sí? Y me ha pasado, me ha sucedido. A veces entregamos un medicamento o alimentos o ropa o un acompañamiento, pero la persona está necesitando otra cosa y a veces no sabe cómo expresar, no quiere molestar, ¿sí? Tiene vergüenza, tiene miedo y no sabe cómo decirlo, cómo poner en palabras lo que está viviendo, ¿sí? Pero Dios, queridos hermanos, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Y por eso la misericordia que manifestamos debería tener un reflejo y una reproducción en nuestra actitud hacia nuestros semejantes de la actitud de Dios para con todos los hombres, ¿sí? Así que nosotros, ¿sí?, no sabemos exactamente lo que la persona está necesitando, pero nosotros somos colaboradores de Dios. Él sabe lo que la persona está necesitando. Por lo tanto, nosotros deberemos ser un reflejo de la misericordia de Dios, ¿sí?, como un canal, ¿sí?, y que su misericordia se exprese a través nuestro, a través tuyo. Pero esa misericordia no se va a expresar si nosotros no hemos experimentado la misericordia de Dios, ¿sí? Lo que hay en el corazón es lo que nosotros podemos transmitir a otros, ¿sí? Si nosotros hemos experimentado su misericordia al recibir el perdón, al recibir la salvación, la vida eterna, ¿sí?, al poder percibir su ayuda, su sustento, su bendición, su mano sobre nuestras vidas, así nosotros, ¿sí?, podemos actuar con esa misericordia, guiados, impulsados, por la obra del Espíritu Santo a través nuestro, ¿sí? Quisieras en esta hora, queridos, a manera de cierre, tener dos reflexiones. La primera pensando en Jesucristo, ¿sí? La manifestación suprema de la misericordia, queridos, es la encarnación. En Jesucristo, Dios ha entrado literalmente en nuestra piel, ve con nuestros ojos, piensa con nuestra mente, siente con nuestros corazones, ¿sí?, porque Él se hizo hombre, ¿sí? La encarnación es la identificación completa de Dios con los hombres y de esa manera conocer sus dolores, sus sufrimientos y necesidades. Por eso Dios puede comprender, puede perdonar y puede salvar. Alabado sea el nombre del Señor. Dios se hizo carne, se hizo hombre
por lo tanto puede entenderte, puede comprendernos, porque Él se hizo hombre. Y la segunda conclusión, queridos, está relacionado con nosotros. El título del mensaje de hoy: ¿somos misericordiosos? ¿Soy misericordioso? ¿Usted es un hermano o una hermana misericordiosa? El hombre misericordioso es, por lo tanto, queridos, aquel que sabe que ha sido objeto de la misericordia de Dios y se identifica con la miseria del mundo y le ministra con liberalidad, abiertamente, públicamente, sin miedo, sin temores, sin vergüenza, ¿sí? Y se traslada mucho más allá que las costumbres y tradiciones que regulan las relaciones humanas, ¿sí? Y nosotros vemos a través de distintas entidades de qué manera, ¿sí?, actúan frente al necesitado, frente al prójimo, frente a la humanidad. Pero, mis queridos, nosotros, con la presencia de Dios en nuestras vidas, deberíamos tener una calidad superior. Deberíamos amar a las personas así como Cristo ama a la humanidad. Recordamos la misericordia derramada por el Señor. Y de esa manera, queridos, de alguna manera manifestar esa misericordia hacia los demás. La misericordia forma parte de la misma fibra de la fe cristiana.